Buen día, tutor y compañeros. Mucho gusto, me presento. Soy Feiber Salazar Marín para el curso de ética en la fase 3, que es fundamentación normativa. Hoy vamos a hablar sobre el registro y tratamiento de la información en psicología. A mí me correspondió, o el tema que leí para esta fase, pues el registro y tratamiento de la información de los distintos campos del ejercicio profesional en psicología. Hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de la confidencialidad, pues en este caso pues vamos a definir que el principio fundamental de la información es íntima, privada, que el usuario comparte con el psicólogo en materia pues de la praxis o de la práctica profesional. Sin este tipo de información sería imposible la actuación de los psicólogos. La protección legal pues es salvaguardar esta recomendación por códigos de ética, el código de ética, las normas legales vigentes, tanto nacionales como internacionales, y se fundamenta en los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. Los derechos protegidos incluyen intimidad, buen nombre, libre desarrollo del profesional. En el artículo 74 de la Constitución, pues se nos indica el secreto profesional e inviolable. Nos habla también de un archivo profesional de intervención psicológica, pues el tema nos habla de una historia clínica que se debe llegar, el registro profesional para otras áreas y la obligatoriedad institucional de la ley 1090 del 2006. En la historia clínica pues habla de las áreas de la salud, la clínica, la neuropsicología, que lo regula bajo la resolución 1995 de 1999, otras áreas como la educativa, la organizacional, la jurídica, la deportiva, que nos permite dentro de la orientación de la información. Y dentro de la ley 1090 pues nos habla de que todos los psicólogos deben llevar un registro de sus intervenciones. Algunas características importantes dentro de los registros profesionales, pues está, digamos que el documento, la obligatoriedad, la parte cronológica y la parte reservada que se deben tener de cada uno de estos documentos. Pues esto nos dice que dentro de la información que debemos de tener usuario y profesional, pues debe ser dentro de, digamos que un equipo que contenga la reserva de toda esta información. Y nosotros, pues, como psicólogos, somos los custodios y dueños de esta información y no puede de pronto ir a revelar la información que en ella se contenga. Algunas, digamos que excepciones de la reserva de la información, pues encontramos de pronto 5 puntos muy importantes. Dentro del primero podemos evidenciar el consentimiento del usuario, pues allí tenemos nosotros que tener la autoridad de que el usuario nos pueda brindar esa información a través de un consentimiento informado. El trabajo interdisciplinario, pues es la actividad que nosotros hacemos con otras entidades, otros entes disciplinarios con el cual nosotros estamos trabajando los temas. Las autoridades legales, las que nos rigen y de pronto nosotros debemos llevar a cabo estos casos, la investigación y la docencia y la evidencia de aquellos daños que se dan dentro del proceso. Dentro de la aplicación, dentro del caso que estamos desarrollando en este curso, pues vamos a ver que, digamos que la aplicación del caso de Lina, pues digamos que es un dilema ético del contexto escolar donde se está viviendo. Existe un conflicto, existe un marco legal en el cual nosotros debemos identificar y algunos puntos críticos que debemos identificar, como que de ejemplo, cuando Camila debió informar a Lina sobre los límites de la confidencialidad antes de iniciar de pronto su intervención, especialmente en el contexto escolar donde existen políticas institucionales que de pronto les ayuda a regir esta información y aplicar, digamos que la normatividad vigente, el marco legal vigente aplicable para este caso. Digamos que dentro del artículo 1090, dentro de la ley 1090, perdón, el artículo 2, pues podemos evidenciar que la red, digamos que es revelar el consentimiento informado, ¿cierto? Si de pronto no se necesita. La resolución ética del caso, dentro de la estrategia de Camila, pues aquí hablamos de pronto un análisis de principios, ya habíamos tocado el análisis de principios, lo que es la autonomía, lo que es la no maleficencia, lo que es la beneficencia y de pronto la justicia. La solución, digamos que hay una solución de información mínima, de protección de esta misma información que ya tenemos, de la reserva que se debe hacer, y pues una derivación oportuna, que esa nos habla básicamente pues de la derivación de la salud, de la protección especializada y el acompañamiento escolar que se debe haber o se debe tener dentro del caso. Algunas conclusiones nos hablan de las responsabilidades profesionales, del principio hay
debemos regirnos a un principio rector, a un equilibrio necesario de esa confidencialidad de la información, ese análisis que se hace y de la información que ya se tiene, y una información continua clínica que se debe hacer con ella, de pronto para dar continuidad y al manejo de la información en cada uno de estos campos. Digamos que en el caso del INAH pues se ilustra una complejidad en el ejercicio profesional en el contexto institucional. Aquí pues debe ser una información ética, profesional, en la que existe transparencia inicial sobre los límites, el análisis de la información que se está dando, proteger al usuario para cumplir con los deberes institucionales dentro de lo que se está existiendo y de pronto tener en cuenta algo muy importante, que pues en caso de muerte de alguno de los usuarios que nosotros estemos llevando, pues no se debe, de todas maneras no se debe de exponer de esta información, se debe mantener en el secreto profesional de la información y pues permanecer constantemente en el proceso ético terapéutico con los demás familiares o las demás personas que conllevan el caso. Esto es la información que se deriva del primer tema que se eligió en cuanto a las responsabilidades y el marco legal. Muchísimas gracias.